Hola Gaby, ¿me escuchás? Hola, ¿qué haces, María? ¿Me Ahí- escuchabas a mí? sí, te escucho perfecto. Ahí ya te dejé como anfitrión y podés compartir. A ver, me fijo. Sí, ahí está. Ahí puedo compartir. A ver. Decime, ya que te aprovecho. A ver si. ¿Me ves a mí ahí? Sí, excelente. ¿Ves también la página, todo? Veo la página, todavía no empezaste la presentación, pero veo todo bien. A ver, ahí está, a ver si, Ahí está pantalla completa. si estoy compartiendo. Sí, sí, sí. Listo, perfecto. No te juego más entonces. Listo, Buenísimo. Gaby. Muchas Abrazo. gracias. Abrazo grande. Ahora.
Hola Valeria, hola Jano, ¿me escuchan? Hola, sí, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Si quieren, esperamos unos minutitos, a ver si se suma alguien más y arrancamos, ¿les parece? Dale, sí, sí. Buenísimo. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, Hola, sí, buenas noches. ¿cómo están? ¿Bien? ¿Ya están? ¿Cuándo tienen la fecha del parcial? El 7. 7 de noviembre. Ah, cerquita está. Este, ¿qué les iba a decir? Bueno, yo no sé si ya tuvimos alguna clase así de esta modalidad. A mí, si no, ya les repito un poco, siendo un viernes por ahí, que estén conectados y ya están muy cansados de toda la semana, prefiero que sea no extendernos mucho, mucho, porque por ahí, y más teniendo en cuenta que es una clase de complemento de todos los temas que vieron en la semana, entonces es una matete de cosas que se pueden hablar, así que
calculo que para 9:30 más o menos, más tardar, la podemos ir concluyendo. Me dijeron que estuvieron viendo lo que es la bolilla 18. Yo ahí tengo, ahora esta vez puedo compartir pantalla, estuve previsor, así que ya me organicé como cuando hablé con los chicos para que me pudieran dar los permisos para poder compartir pantalla. Pero bueno, lo que vamos a hacer es, antes de entrar a hablar de los temas puntuales que ustedes estuvieron viendo, me gusta más que nada ir desde lo general hasta lo específico, como para no entrar de lleno en el artículo, que seguramente ustedes lo van a poder leer después con mayor tranquilidad, y el comentario que tengan, la ley comentada que estudien, pero sí me interesa que ustedes vean un poco de qué se trata esta segunda parte, así en términos generales, qué es lo que se van a encontrar, como para que les permita después, cuando tienen que incorporar, utilizar la memoria, porque esta parte de la materia requiere de ejercicio mucho de la memoria, de memorizar muchas reglas, digamos, pueda quizá incorporarse con mayor facilidad. Sin perjuicio de que después, seguramente después del examen, como tienen otro examen, todo el conocimiento se desaparece. Pero bueno, no se preocupen, porque eligieron una carrera en la cual nunca van a dejar de estudiar, y siempre van a tener que ir a acudir a los libros, y si tienen la valentía de ejercer el derecho concursal, se van a encontrar con que hay reformas hay cada tanto, y siempre hay nuevas interpretaciones. Bueno, dicho eso, vamos a ver si podemos compartir un poquito. Lo primero que quiero mostrarles, a ver si pueden ver acá, esto es la ley, esto es el texto en Word de lo que es la ley de concurso. ¿Se la pueden ver? ¿Sí? Bueno, bien. Si nosotros tenemos que ir a todo lo que van a ver en la bolilla 18, más que nada, 18 y 19, tenemos que entrar lo que sería ya toda la parte de la sección 1, que son efectos, y fíjense hasta dónde nos vamos. Bajamos en todas estas reglas, que yo les diría más que nada hasta acá, hasta extensión, que por ahí también está vinculado con efectos, pero más que nada contempla otra bolilla, pero también puede ser que las incluya. Ya vamos a ver cuáles son todos estos artículos. Toda parte de grupos económicos, responsabilidad, este tema de los efectos de las medidas que pueden llegar a adaptarse, incautación y demás medidas de conservación, también están vinculadas más que nada con los efectos patrimoniales. Seguramente cuando ven desapoderamiento lo han visto, todo el tema este de los bienes perecederos y demás. Fíjense todo lo que tienen que ver en la parte de efectos, todo esto. Ya también continuación de la explotación de la empresa. Yo diría que hasta el 200 más o menos. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a compartir otra cosita ahora. A ver, abro acá. Bien. Cuando ustedes tienen una quiebra, ustedes ya estudiaron lo que es el concurso preventivo, ¿no? Vamos a ir bien desde lo general. ¿Cuál es la finalidad en definitiva? Todo proceso concursal tiene, básicamente, ya sea un concurso preventivo o la quiebra. Dentro del concurso preventivo podemos incluir también a las otras opciones preventivas, como el caso de el concurso en caso de agrupamiento, y también por ahí el acuerdo preventivo extrajudicial, que ustedes ya lo tuvieron en la primera parte, pero tienen esta finalidad que ustedes ya han leído, el tema de solucionar la litis concursal, que es el estado de cesación de pagos. El estado de cesación de pagos ya lo estudiamos, y ahora bien, ¿cuál es el tema? ¿Cómo se busca salir de este estado de cesación de pagos? Hay dos formas. Concurso preventivo a través de la negociación. Ustedes ya lo vieron, negociación. El concurso preventivo está orientado a lograr un acuerdo entre el concursado y los acreedores. Si se logra ese acuerdo, si se homologa, se produce la novación, y después el deudor concursado lo que tiene que hacer es cumplir ahora las obligaciones que surgen de ese acuerdo. Si cumple ese acuerdo, sale del estado de cesación de pagos. Muy en términos generales, ¿no? Ahora, en la quiebra, ¿cómo se busca solucionar? ¿Cómo se busca salir del estado de cesación de pagos? Que para eso está previsto el artículo. Para eso acude una persona a uno de estos dos institutos. A través de la liquidación de determinados bienes, de acuerdo a determinadas formas, como les digo acá, y después, una vez que se obtiene el producido, ¿no? Que es el dinero en definitiva, que son pesos, se van a distribuir ese resultado, esa plata, esos pesos, entre determinados acreedores de acuerdo a determinadas pautas. Esto yo te lo marco con colores distintos, se vincula con lo siguiente. Cuando hablamos de determinados bienes, estamos hablando de solamente los bienes desapoderables.
Ustedes ya estudiaron desapoderamiento, ¿no? Háganme que sí. Sí, bien. Los que se adquieren, los que tenía el fallido al momento de la sentencia de quiebra, y los que se adquieren hasta la rehabilitación. Determinadas formas, ustedes todavía no lo vieron a eso, pero lo van a ver más adelante, que son las formas de realización. La más clásica es la subasta, pero también está la licitación, puede estar la venta directa, depende de los tipos de bienes que sean, puede ser si tiene acciones, se van a vender en el mercado de valores, perdón, bonos se van a vender en el mercado de valores, eso lo van a ver más adelante. Pero hay determinadas formas. El producido no se va a repartir entre todos los acreedores, sino solo aquellos que son de causa título anterior a la sentencia de quiebra. Para esto tienen que ver el artículo 125, que ahora lo vamos a leer un poquito, que es el tema de la concursalidad. Es decir, la plata que se obtenga de la venta de esos bienes se va a repartir entre los acreedores de causa título anterior. El fallido, ustedes vieron que el fallido puede seguir contratando luego de estar quebrado. Si ustedes vieron el artículo 104, establece que el fallido, por ejemplo, puede continuar realizando tareas profesionales, tareas artesanales o bajo relación de dependencia. Bueno, dentro del marco de ese ejercicio de esas tareas puede seguir contratando, si tiene, de hecho, no todos sus bienes están afectados a desapoderamiento. Hay un porcentaje de embargabilidad. Bueno, con esa plata puede comprar, no sé, puede comprar un electrodoméstico, por ejemplo. Podría llegar a comprar un auto, si tiene mucho ingreso, o podría llegar hasta contratar y afectar ese otro porcentaje en garantía de ese pago. La cuestión es que lo que se vende de la quiebra, digamos, lo que tenía antes, esos nuevos, si llega a incumplir estas nuevas obligaciones, esos nuevos acreedores no van a concurrir a la quiebra, sino que esos nuevos acreedores a lo sumo podrán pedir otra quiebra o podrán ejecutar sus créditos, reclamarlos ante el juez que corresponda. Pero lo que sí definitivamente es que no tienen que concurrir a la quiebra, por lo tanto no van a cobrar con lo que se llama la moneda de quiebra. Y esta distribución se realiza conforme a determinadas pautas de distribución. Esto tiene que ver con el régimen de privilegios, que ya ustedes algo tocaron en la primera parte, cuando hablaron de distinguir entre acuerdos dirigidos a los acreedores quirografarios y acuerdos dirigidos a los acreedores privilegiados. ¿Se acuerdan de eso? Bien, acá sí van a estudiar el régimen de privilegios, 239 y siguiente, porque lo que determina es el orden de cobro. Depende el bien, digamos, que se liquide, que se venda, puede ser que tenga algún privilegio, algún crédito privilegiado. O sea, que ese bien sea el asiento de ese privilegio. Entonces, cuando vean más adelante que va a haber un informe que hace, por supuesto, el síndico, ¿no? Donde hace un proyecto de distribución, dice, bueno, se vendió tal bien, ese bien tenía un privilegio especial, por ejemplo, cobra primero el crédito con privilegio especial. Pongámosle un caso de una hipoteca, el acreedor hipotecario va a cobrar primero, en el caso de una prenda pasa lo mismo, o puede ser que haya varios privilegios especiales que recaigan sobre un mismo asiento. En el caso de un inmueble puede ser que haya un acreedor hipotecario y puede ser que haya un crédito por impuestos, el impuesto inmobiliario. Bueno, primero cobrará, porque está primero con orden preferente el acreedor hipotecario, después, si ha cancelado todo su crédito, cobrará el acreedor del impuesto inmobiliario. Pero eso lo van a ver más adelante. Esas son pautas de distribución. Entonces, en la quiebra, ¿cómo se sale del estado de situación de pagos? A través de la liquidación de determinados bienes, de acuerdo a determinadas formas de liquidación, su distribución entre determinados acreedores, y esa distribución se hace conforme a determinadas pautas. Esto, en términos generales, es mucho de lo que van a estudiar ahora en la quiebra. Todas estas determinados bienes, determinadas formas, determinados acreedores y determinadas pautas, es lo que tiene que ver con esto que están estudiando en la segunda parte. Ahora bien, para lograr esa liquidación, es necesario, fundamental, o sea, lograr esa finalidad, hay que determinar el activo, es decir, hay que determinar cuáles son los bienes, ¿no?, que van a ser objeto de desapoderamiento, y hay que determinar el pasivo, esto es, quiénes son los acreedores concursales. Si nosotros tenemos que salir del estado de situación de pago a través de la venta de determinados bienes,
y distribuir determinados bienes entre determinados acreedores, hay que fijar, hay que establecer cuáles son esos bienes y quiénes son esos acreedores concursales. Para eso, que es lo que se denomina, lo que van a encontrar en los libros como cristalización del activo y del pasivo, ¿no? Blanquear, extender en la mesa y decir, bueno, estos son los bienes que tenemos que se van a poder vender, y estos son los acreedores con relación a los cuales hay que distribuir lo que ingresa. Eso está vinculado con el régimen de efectos y principios. Más que nada con el régimen de efectos. Todo lo que ustedes van a analizar, y a esto quiero llegar, cuando ustedes analicen efectos personales, efectos patrimoniales, efectos generales, efectos sobre ciertas relaciones jurídicas en particular, efectos sobre los actos perjudiciales a los acreedores, toda esa cantidad de reglas que ustedes van a tener que memorizar en esta parte de la materia, están orientadas, ya sea directa o indirectamente, a esto, a determinar qué bienes pueden venderse y a determinar entre qué acreedores se va a distribuir esos bienes y cómo se los va a distribuir después cuando estudien el régimen de privilegios. Entonces, cuando ustedes tengan que leer el régimen de los efectos de la quiebra sobre, por ejemplo, el contrato, no sé, con prestaciones, los contratos con prestaciones recíprocas pendientes, sobre qué pasa con un boleto de compra-venta, que lo vamos a estudiar ahora, o ustedes ya lo vieron, lo vamos a volver a ver ahora. Tiene que ver en definitiva si ese bien entra o no entra en el pasivo, en el activo, todo el tema del régimen de, cuando estuve en el caso de ineficacia concursal, cuando hay, por ejemplo, una donación hecha dentro del periodo de sospecha, no sé si ya vieron actos perjudiciales, bueno, en ese caso, esa regla está orientada a determinar el activo. Si ese bien se puede, a través de la declaración de ineficacia de ese acto de donación, traer de vuelta digamos, al proceso y liquidarlo en el concurso. Cuando ustedes analizan toda la parte de qué acreedores, por ejemplo, bueno, esto es muy similar a lo que pasa en el concurso preventivo, pero las formas de insinuación al pasivo, que también acá tenemos los pedidos verificatorios, el incidente de pronto pago y demás, también están vigentes. Esas son, ahí sí se determina quiénes son los acreedores. Bueno, bien, entonces, ¿cuáles son los efectos? Esto es la clasificación que tenemos en la ley. Efectos personales, patrimoniales, esto es un poco lo que yo les estoy mostrando recién cuando estoy pasando rápidamente por la ley y demás. Efectos sobre actos perjudiciales a los acreedores, que ya los vieron, los primeros tres ya los vieron, y ahora vamos a ver efectos generales, y algunos efectos generales y algunos efectos sobre ciertas relaciones jurídicas en particulares. Esto es texto de la ley. Fíjense que la ley, ¿qué es lo que busca? Cuando el legislador quiso regular y ponerle un título, a lo que se llama epígrafe, según el programa, cuando van a encontrar la palabra epígrafe, es ese titulito que tiene cada una de las secciones, de los capítulos, habla de efectos generales sobre relaciones jurídicas persistentes. Es bastante complejo para poner un nombre, ¿no? Por no decir efectos generales. Pero en realidad, tiene que ver con esto. La quiebra, por efecto de la universalidad, por efecto de los principios de universalidad y concursalidad que se estudiaron en la primera parte, se proyecta una proyección impresionante sobre básicamente todo el aspecto patrimonial del fallido. Entonces, el legislador dice, nosotros no podemos hacer una causística de todas las cuestiones sobre las cuales la quiebra va a afectar. Eligen las que les parecen más relevantes, o que por ahí para el legislador entendió en su momento, o va entendiendo a medida que van haciendo reformas, que se necesita aclarar, o por ahí fija pautas generales de interpretación para aquellos casos en los cuales no hay una regla específica. Por ejemplo, van a ver que regula algunos aspectos de la sociedad, el tema de integración de los aportes, el tema del derecho de receso, pero otras cuestiones vinculadas al mundo societario no las regula. Después algunos contratos específicamente, o algunas partes de contratos, los regula, por ejemplo, el contrato de seguros patrimoniales, pero otro tipo de contratos de seguros se aplicarían normas generales. Regula, no sé, una cuestión específica del protesto de títulos, el tema de una cuestión vinculada con los alimentos.
son todas pequeñas reglas que van a ir ustedes analizando, van a ir estudiando, pero cuando habla de efectos generales o cuando habla de efectos sobre ciertas relaciones jurídicas, ni siquiera dice contratos, sin perjuicio de que la mayoría son contratos, no es como que la razón por la cual tiene esos títulos es esa, no quiso ser específico, pero la intención del legislador es, bueno, tomemos ciertas cosas que nos interesa que se aclare, y otras cosas las dejamos herramientas generales para que se pueda aplicar la ley de acuerdo a estas pautas generales. Bien, ahora, el titular de la cátedra tiene un libro que se llama Efectos de la quiebra, creo que se llama así, y él lo que dice, lo que analiza es que, si bien no existe una parte de principios generales en materia de efectos, no es que la ley nos dice, bueno, estos son los principios, como puede pasar ahora con el Código Civil y Comercial, que establece unos principios en sus primeras normas, pero dice, existen principios en la ley. Y esos principios son ciertas reglas que están previstas específicamente en algunos lugares de la ley, que él entiende que trascienden aquello a lo cual están regulando. Y los denomina principios que rigen la eficacia en las falencias. O el programa dice principios generales en materia de efectos. Y son, el primero es la aplicación inmediata, yo se los menciono, están en el programa. Lo que no van a ver en el programa es el artículo, donde van a encontrar el principio, que es el artículo 106, que si bien les habla de la aplicación inmediata o de pleno derecho del desapoderamiento, en realidad todos los efectos se aplican en forma inmediata. El segundo principio es el principio de concursalidad, que cuando hicieron la primera parte, mucha doctrina dice que estos artículos, el 125 y el 126, primera parte, tendrían que estar abajo en el artículo 1, como una parte del artículo 1, que habla de universalidad. Después, el siguiente principio es este: la quiebra no resuelve ni por sí ni por solo efecto los contratos en curso de ejecución, estos artículos que están acá. Autocomposición legislativa, el 159 habla el título del artículo es casos no contemplados. Entonces, brinda ciertas pautas que el operador judicial, el juez, tiene que utilizar en el caso de que se presente una situación vinculada con algún aspecto particular, algún contrato, por ejemplo, y no encuentre en la ley, en el texto de la ley, una solución específica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, hay que recurrir a la analogía. Dice, recurramos a soluciones que puedan aplicarse analógicamente dentro de la misma ley. Por eso habla de autocomposición legislativa. Es decir, si no se sabe si no hay una normativa específica, hay que tratar de buscar una ley que sea una solución analógica aplicando alguna otra norma, alguna solución prevista para algún otro instituto. No vayamos a buscar en otra normativa de fondo. No vayamos sí o sí al Código Civil y Comercial. Primero tratemos de buscar la solución dentro de la ley de concursos y quiebra. Ese es el principio. Después, la quiebra no es causal de resarcimiento, que establece que no se puede reclamar daños y perjuicios producto de la quiebra, es decir, pensemos un contrato incumplido o un contrato en curso de ejecución, por ejemplo, en el cual el cocontratante no fallido cumplió toda su parte en una compraventa donde le entregó todos los bienes, el fallido tenía que pagarle, y dijo que iba a pagar en 3 cuotas, le pagó la primera y se quedó en quiebra. La solución que establece la ley en ese caso es que el cocontratante no fallido tiene que ir y presentar su pedido verificatorio. En ese pedido verificatorio no va a poder decirle, te declaraste en quiebra, me generaste un perjuicio, entonces hay una indemnización por eso. Básicamente a eso apunta. Podrá reclamar el saldo, más sus intereses si existieran, pero nunca le va a poder reclamar daños en función de la quiebra. Y después el sexto es la legitimación del síndico para ejercer derechos emergentes de las relaciones jurídicas. Bueno, esto es el 142, que si bien ya se puede llegar a decir que producto del desapoderamiento, cuando analizan los artículos 109 y 110, habla del desapoderamiento en sí, esta sustitución que tiene el síndico en la potestad de ejercer los derechos de disposición y de administración de los bienes que están alcanzados por el desapoderamiento, y también la intervención del síndico en aquellos procesos para reclamar créditos, en los procesos patrimoniales en los cuales el fallido es demandado. Esto vendría a complementarse con esa norma. Esto más que nada es que sepan cuáles son,
y yo les agregué, cuando ustedes miran el programa y vean estos principios, yo les agregué en dónde están ubicados. Pero si ustedes ven, son artículos que van a ir estudiando a medida que vayan estudiando cada una de, digamos, los aspectos, los institutos que corresponden. Pero bueno, lo que quería que supieran es que el titular los eleva al rango de principios que rigen la eficacia en la falencia o que son generales en materia de efectos. Bien, estos para ustedes ya lo vieron. Después tenemos los efectos personales, que son estos que están acá, que ya los estudiaron. Los patrimoniales, todo el tema, acá estudian en forma conjunta el desapoderamiento, pero también está el tema de las medidas que se realizan sobre los bienes. Y acá se estudiaría el régimen de continuación de la explotación de la empresa, que no deja de ser también, para algunos, una forma de realización de la empresa. De la empresa quebrada. Seguimos con la clasificación de efectos. Efectos son los perjudiciales a los acreedores. Acá está el tema de la ineficacia, acciones resarcitorias, bueno, todos estos artículos que ustedes ya los han estudiado. Y ahora sí, los temas que ustedes estuvieron viendo ahora, que son, como yo les decía, este epígrafe que se llama efectos generales o relaciones jurídicas persistentes. Ahora vamos a hablar un poquito de esto, no de todo, pero vamos a hablar de algunas cuestiones por ahí que son interesantes que sepan. El tema de las prestaciones no dinerarias, qué pasa con las obligaciones pendientes de plazo. Algunas de estas cosas, prestaciones no dinerarias, ya lo vieron en la primera parte, es bastante similar la solución. ¿Qué pasa con la compensación, con el derecho de retención, los bienes de terceros, la readquisición de la posesión? Sobre esto hay un artículo de Graciabile, yo después le paso un correo, si quieren ustedes me lo mandan, y les mando un artículo, son 6-7 páginas, está muy bien explicado, para no meterles más cuestiones por ahí, para no quemarles la cabeza. Y el 141, bueno, que habla de la sesión, esto es bastante complejo. Seguimos ahora hablamos con los efectos procesales. Esto sigue el orden, digamos, del programa. Dentro de las relaciones jurídicas persistentes está todo el tema de cuestiones bien procesales. Concursalidad, esto que establece que todos, una vez decretada la quiebra, no se pueden, los acreedores de causa o título anterior no pueden ejercitar sus derechos, sino a través de las formas previstas por la ley. Es decir, si estaban reclamando lo estaban haciendo conforme la legislación de su título, bueno, lo van a poder hacer, pero en la medida en la cual sea compatible con lo que establece la ley de concursos y quiebras. Por ejemplo, se traduce en lo siguiente: acreedor hipotecario, acreedor prendario, que tenía su distribución hipotecaria o prendaria entre el juez que decía la prenda, se habían pactado que el juez sea en La Plata, y la quiebra se decretó acá, ese proceso se trae, y no es que va a continuar, sino que lo que sucede por lo general es que ese proceso se transforma en lo que se llama concurso especial. Y el acreedor hipotecario o prendario, o cualquiera que se titule de una garantía real, va a poder, presentando su pedido verificatorio, ¿no?, pero va a poder promover la venta de ese bien sobre el cual recae, sobre el cual recae la hacienda, el privilegio. Pero no van a poder hacerlo ante el juez donde estaba antes. Eso importa la obligatoriedad de la mayoría de los acreedores, de gran mayoría de los acreedores, de presentar sus pedidos verificatorios, o, por ejemplo, ya lo vieron en la primera parte, qué pasa con aquellos que habían promovido algún proceso de conocimiento, un juicio de conocimiento. El ejemplo claro es la demanda por incumplimiento contractual, o la demanda por daños y perjuicios derivados de accidente de tránsito. Esos pueden continuar ante el juez natural, eso se sigue aplicando ese régimen, y una vez que tengan la sentencia definitiva, presentar su pedido verificatorio, pero siempre de una u otra manera, el juez de concurso va a tener que controlar ese crédito que se reclama, para poder reconocerlo como tal, y que sea ingresado al pasivo, y le permita luego cobrar, ¿no?, como hablábamos hace un ratito, con la distribución de esos bienes que se obtengan de la venta, producto de la venta que se realiza en el marco de esta quiebra. Acá entra el régimen de fuero de atracción, qué pasa cuando el fallido fue demandado, son todas reglas procesales, digamos. Y también el tema de la solidaridad, que esto es lo que es bolilla 19. Lo van a ver la semana que viene seguramente. Pero no dejan de ser efectos generales, específicamente efectos procesales según el programa. Y entran los efectos sobre ciertas relaciones jurídicas en particular. Algunos van a ver, en algunos libros van a decir que son efectos contractuales de la quiebra. La mayoría giran en torno a contratos. Ya no son cuestiones generales como los intereses, como la compensación, que por ahí son cuestiones
no asociadas a un tipo de vínculo especial, sino más bien esto justamente es, bueno, determinado vínculo al legislador le interesa regular un aspecto, o si el contrato continúa o no continúa, si se suspende, si se resuelve o no se resuelve. Aquí es donde entran todo ese tipo de reglas. Bueno, y acá están, contratos en curso de ejecución, el tema de la resolución por incumplimiento. ¿Qué pasa cuando hay una promesa de contrato, no? No se llegó a celebrar el contrato, pero hubo una promesa de ellos, se hicieron tratativas preliminares, qué es lo que pasa, se puede invocar o no. El tema del boleto de compraventa, los contratos con prestación personal del fallido. Pensemos en un contrato, el fallido era un artista, un pintor, y se había comprometido a hacer una obra determinada. Pensemos en un pintor de un cuadro, ¿no? Se le decreta la quiebra, el síndico no lo puede sustituir, entonces ese contrato se resuelve. Esa es la regla que establece. Los de ejecución continuada, como el contrato de suministro, franquicia y demás, también se resuelven. El contrato de comisión. ¿Qué pasa con el tema de la sociedad? Acá regula determinados aspectos, como yo le decía recién. ¿Qué pasa con el derecho de receso? Se puede exigir la restitución de los aportes. Bueno, ¿y qué pasa específicamente con la quiebra de uno de los socios en la sociedad accidental? Algunas cuestiones vinculadas con deventuras y obligaciones negociables. Esto lo van a encontrar más que nada en libros. No voy a indagar en todo este aspecto, pero sí vamos a ver algunos por ahí más específicamente. Contrato a término, seguros patrimoniales, contrato a término muy utilizado en materia agropecuaria. Alguna cuestión de los alimentos, ¿qué alimentos se pueden reclamar cuando el fallido es deudor alimentario? ¿Qué pasa con los posteriores a la quiebra? Bueno, el tema de la locación de inmuebles, y el contrato oneroso de renta vitalicia. Y por último, el contrato de trabajo. Todos estos serían ciertas relaciones jurídicas en particular, en relación a las cuales la ley, digamos, el legislador, establece reglas. Fíjense la cantidad de cosas que tienen que estudiar. Pero, de una u otra manera, esto se vincula con si los contratos estos continúan, no continúan, qué puede hacer, si se continúa su ejecución, puede ser que ese contrato brinde un resultado que termine generando un ingreso para la quiebra, y ese ingreso es activo, plata. O qué pasa con otros contratos en los cuales el fallido debía algo. Entonces en ese caso sí se puede exigir que se continúe cumpliendo o no, y eso se vincula con el hecho de que sea un acreedor o no que se presente a verificar su crédito, que es determinación del pasivo. Bien. Bueno, esto es más de lo mismo. Acá están de vuelta los artículos. Esto tiene que ver con las etapas de la falencia. Ustedes tuvieron, cuando vieron el concurso preventivo, seguramente lo estuvieron a través de lo que es la línea de tiempo. Demanda de concurso preventivo, sentencia de apertura, sorteo del síndico, y fueron haciendo todos y cada uno de los movimientos que se dan hasta llegar al cumplimiento de la creación y cumplimiento del acuerdo. En la quiebra, si bien sacando toda la parte que tiene que ver con la negociación, muchos de los pasos procesales se siguen dando, es decir, puede haber hay un pedido de quiebra. La diferencia es que ahora ese pedido de quiebra lo puede hacer también un acreedor. El pedido de concurso preventivo solo lo podía hacer el deudor. En el caso de que sea ustedes ya lo estudiaron seguramente, si es un acreedor se genera una suerte de pequeño contradictorio, hay un traslado, se puede abrir a prueba y demás. En el caso de que el pedido de quiebra sea hecho por el propio deudor, ahí no se puede abrir, no hay un juicio ante quiebra, no se abre un proceso, no se exige cierta prueba, sino es igual que una demanda de concurso preventivo. Si la documentación más el relato de hechos generan convicción suficiente al juez de que está en estado de cesación de pagos, si es un sujeto concursable y si es competente, abre la quiebra. Después de la quiebra abierta, la sentencia de quiebra es muy similar a la sentencia de apertura de concurso preventivo. Artículo 14, artículo 88, son parecidos. Lo que sucede es que no van a encontrar todo lo que tenga que ver con la propuesta de agrupamiento y clasificación, la sentencia de agrupamiento y clasificación, el periodo de exclusividad, la audiencia informativa, la declaración de existencia del acuerdo, el periodo de impugnación de existencia del acuerdo, y la homologación o no, eso lo borran. ¿Pero qué tienen? Tienen un sorteo de síndico,
tienen una designación del síndico, donde el síndico acepta, y tienen, después de esto, tienen un periodo, una publicación de dictos, tienen un periodo un periodo informativo donde se van a presentar un periodo verificatorio, perdón, donde se van a presentar los pretensos acreedores a verificar. De la misma forma, en lo que hacen en el concurso preventivo, se va a suceder en la quiebra. Hay un informe individual, hay una sentencia verificatoria, hay un informe general, y bueno, usualmente después del informe general, procesalmente se iniciaría, porque ahí con el informe general uno de los contenidos que tiene es que el síndico dice, bueno, después de realizar todas las tareas investigativas, el activo se compone de esto. Entonces, por lo general, en la práctica, pese a que no debería suceder así, debería suceder de forma inmediata, pero en la práctica, una vez que se tiene el informe general, bueno, se forman los incidentes de realización, que son expedientillos que tramitan a la par del principal, en donde se van vendiendo cada uno de los bienes. Y después, cuando se venden todos los bienes que se encuentran determinados, ahí sí, con toda esa plata, el síndico presenta un proyecto de distribución, en donde primero hace un informe final y dice, bueno, esto es lo que se vendió, este es el dinero que se obtuvo, y de acuerdo a los acreedores que ya están incorporados, que ya tuvimos una sentencia verificatoria, la forma de distribuir es esta, que es lo que yo le decía hace un ratito, y ahí aplica todo el régimen de privilegios y preferencias. Pero el proceso es muy similar. Lo que sucede es que como los efectos se producen en forma inmediata, como decíamos recién que era un principio, si hay cuestiones vinculadas a esos efectos, se van generando esas cuestiones en el expediente. No quiero ser específico para no marear. Pero se puede, como les marca acá lo que estoy compartiéndoles, se puede hablar de 3 etapas. La instructoria falencial, que sería donde se determina el activo y el pasivo. La liquidación y distribución, que es donde se empieza a vender y a distribuir. Y después, según el resultado de esa venta, de esa distribución, perdón, si alcanzó o no alcanzó para pagar gastos y créditos. Cuando digo gastos hablo de honorarios y aportes, hablo de tasas sobre tasas de justicia, publicación de dictos y cualquier otro gasto que se haya realizado. Por ejemplo, si tuvo que pagar una cochera para mantener un automotor, hasta tanto se vendió, ese tipo de gastos. Y después hablo de la distribución del pago de los créditos. Si eso alcanzó, se concluye. Conclusión por pago total. Si eso no alcanzó, hay una clausura. ¿Qué es la clausura? Ustedes ya lo van a ver más adelante. Es como ponerle una pausa al procedimiento. ¿Durante cuánto tiempo? 2 años. ¿A la espera de qué? A la espera de que aparezcan, de que se descubran la existencia de bienes que son del fallido. Pero no bienes que cualquier bien, sino bienes que sean objeto de desapoderamiento. Yo el ejemplo que doy más claro es el siguiente: es una quiebra en Mar del Plata, cuando una de las medidas que se piden en la quiebra se llama índice de titularidad dominial. Se le dice a los registros, decime con el nombre del DNI, el quit del fallido, qué bienes que surgen a vos registrados. En el caso del registro automotor, es un registro nacional, entonces puede llegar a consultar su base de datos es nacional. Pero el registro de la propiedad inmueble es provincial. Entonces lo que va a informar es si hay bienes o no hay bienes en provincia de Buenos Aires. Y en la práctica no se pide índice de titularidad dominial a todas las provincias. Se pide solamente a las que justificaría pedir en función de las actividades que desarrolla el fallido. Si el fallido es una empresa que tiene un establecimiento principal en Mar del Plata, pero tiene alguna otra sede en Rosario, bueno, se va a pedir al registro de propiedad inmueble de Santa Fe, porque hay chance de que haya comprado un inmueble ahí. Pero no se va a pedir uno al de Chubut. Por lo tanto, puede pasar, si el fallido no lo informa, y el síndico en su momento no lo investigó, que no se descubra que al momento de la quiebra, esa empresa tenía un inmueble en Chubut. Y puede ser que algún acreedor denuncie y diga, fíjense que tiene un inmueble en Chubut, después de decretar esa clausura. Ahí, en ese caso, se va a reabrir el proceso para liquidar ese bien y hacer una distribución complementaria. Para eso está previsto ese periodo de 2 años, para ver si aparecen otros bienes.
pero solamente bienes afectados a desapoderamiento. O sea, los bienes que estaban, formaban parte del patrimonio del fallido en el momento de su decreto de quiebra, o los que adquiera hasta el año. Ha pasado, por ejemplo, acá en Necochea pasó, que después de mucho tiempo en una quiebra, se descubrió unos fallidos, unas personas que estaban concursadas preventivamente, un proceso que tardó muchísimo tiempo, después se les decretó la quiebra, estas personas ni enteradas, se fueron a vivir a Mendoza. Y dentro del año de la sentencia de quiebra, compraron un inmueble en Mendoza. Bueno, alguien informó eso y pedimos un informe y apareció, bueno, por ahí ni enterados, esas cosas que pasan a veces, ni enterados lo compraron. Ese inmueble lo compraron dentro del periodo de desapoderamiento. Entonces había que enajenarlo. De ese mismo modo puede aparecer, para eso está el periodo de clausura, para que se detecten la existencia de bienes, pero no cualquiera, sino los alcanzados por el desapoderamiento. Si pasados 2 años no se descubre ningún bien, o se descubrió uno, ya se vendió, y ya bueno, se cumplió el plazo, ahí sí se decreta la conclusión y ahí sí se termina la historia de la quiebra. Esto de las etapas que yo les marco acá en la pantalla que comparto, es a los fines, digamos, pedagógicos, pero en principio la liquidación y distribución, porque el propio artículo 203 nos dice, debería empezar en forma inmediata, pero por lo general empieza después del informe final. Entonces, ¿cuáles son los movimientos que tenemos acá? En la estructura, en esta estructura diferencial, que es la que les hago referencia, entra todo el régimen de la etapa verificatoria, el informe individual, la resolución, el informe general, bueno, explicación de la fecha de inicio de estado de situación de pagos, que tiene que ver con las acciones de ineficacia y demás. Se aporta lo necesario para el progreso, se cristaliza el pasivo y el activo, que es lo que hablábamos hace un ratito. La segunda etapa, que es la liquidación y distribución, se define la forma en que se van a vender los bienes, como yo les decía, puede ser subasta, puede ser licitación, se lo van a ver en los artículos que están ahí, y se distribuye el resultado, y se asigna el dividendo concursal. Y estos son todos los artículos que tienen que ver. Bien. La clausura puede ser, como yo les explicaba, subsiste la litis concursal, es decir, sigue siendo fallido, y después cuando hay una conclusión, en el caso, ya concluye la litis concursal, ahí sí salió del estado de situación de pago. La conclusión, les anticipo, pero después ustedes lo van a ver, puede tener por formas liquidativas o puede ser forma no liquidativa, es decir, está la posibilidad de que el fallido, por ejemplo, traiga cartas de pago de los acreedores. Entonces, si no hay acreedores y se cancelan los gastos, no hay necesidad de vender. Entonces también podría concluir la quiebra de esta manera. Pero ya lo van a ver más adelante. Bueno, más o menos estamos en tema. Decís esta introducción, me gusta hacerla porque, sinceramente, si bien vamos a hablar ahora de prestaciones no dinerarias, el tema de la compensación y demás, quiero que entiendan bien qué es lo que están viendo. Digamos. Yo me preocupo mucho por eso, porque ahora después ustedes cortamos la clase, agarran los libros, bueno, no creo que los agarren ahora, ¿no? Pero los van a agarrar por ahí mañana o unos días antes del examen, y cuando encuentren toda esa cantidad de reglas y digan, no, ¿para qué está todo esto? Bueno, que por lo menos se orienten. Esa es la idea, que se orienten de qué se trata. Es muy difícil hacerlo también acá conectados en forma remota, y esta parte por ahí tiende a ser muy abstracta. Pero lo importante cuando memoricen, que entiendan es que está, ¿para qué está? Esa es la idea, ¿para qué está? ¿Para qué está la quiebra? Para salir de estado de situación de pago. ¿Cómo lo hacen? Vendemos bienes y pagamos entre los acreedores. Bueno, ¿cómo conseguimos esos bienes? Bueno, ¿cuáles son los acreedores? Esa es la idea. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda o no, si no ya empezamos a... Bien, seguimos entonces. Acá sí, vamos a analizar, ya puntualmente vamos a ir con la ley, algunos efectos más que nada generales. Estos son dentro de los efectos generales sobre las relaciones jurídicas preexistentes. El tema de las prestaciones no dinerarias, que es el artículo 127. Esto es el artículo armadito como un esquema, digamos. ¿Qué pasa si un pretenso acreedor de una obligación no dineraria, típico caso de cuando se endeudó en dólares, ¿no? O en euros, perdón, con esos contra moneda extranjera, no dinerarias, por ejemplo, en el caso de que se comprometió a la entrega de cosas o demás, el fallido. O cuyo dinero deba calcularse con relación a otros bienes. A ver, siempre una deuda por honorarios, una regulación de honorarios que se regula en jus.
Bueno, en esos casos, o cuando se pactó que el fallido compró una mercadería y cómo va a pagar el fallido, bueno, lo va a pagar conforme el índice de precios y demás. ¿Qué es lo que dice la ley? No pueden ir a reclamar dólares. No puede venir el pedido verificatorio y decir, se comprometió a pagarme en un mutuo $10.000 o se comprometió a entregarme determinada mercadería. En principio, lo que tienen que hacer es convertir eso, que ya lo vieron hasta en la primera parte, al valor de sus créditos en pesos argentinos. ¿Y cómo se convierte, cómo se calcula? A opción del acreedor, a la fecha de la declaración de quiebra, o la de vencimiento de la obligación si fuere anterior a la declaración de quiebra, lógicamente. ¿Cuál es la diferencia con lo que ustedes estudiaron en el concurso preventivo? Que esto es definitivo, esta conversión es definitiva. En el concurso preventivo, la conversión era el solo efecto de calcular las mayorías, para lograr digamos, al solo efecto de calcular las conformidades, para lograr las mayorías necesarias para la homologación del acuerdo. En el caso este es definitivo, porque la quiebra, cuando pague, cuando se distribuya, lo que va a distribuir son pesos. Por lo tanto, todo el pasivo tiene que estar determinado en pesos, en moneda de curso legal. Dice, ¿qué pasa con aquellas obligaciones que están pendientes de plazo? Bueno, porque es en el caso en el cual el fallido había pactado que iba a cumplir con una obligación, lo iba a cumplir después de decretada la quiebra. Después, en el medio, en la etapa de cumplimiento, se decretó la quiebra. Bueno, lo que se produce es que es vencimiento de pleno derecho. Se torna exigible. Entonces el acreedor puede presentar su pedido verificatorio. Bien, al momento de la fecha de sentencia de quiebra, pagaré suscrito por el fallido que debía cancelar luego la sentencia de quiebra. Típico ejemplo. O una compraventa de mercaderías, que ya donde ya le pagaron las mercaderías al fallido, el fallido tenía que entregarlas en una fecha posterior a la sentencia de quiebra. Bueno, el fallido no va a poder decir, che, no, para que está pendiente, yo todavía no, si bien se decretó mi quiebra, todavía tenía plazo para devolverte la plata. Todavía tenía plazo para devolverte, no sos un acreedor, no. La sentencia de quiebra produjo el vencimiento de pleno derecho de esas obligaciones. Ahora, el tema de los descuentos de intereses, que es así, si el crédito no devenga intereses, esto es una regla específica. Es pagado totalmente o parcialmente antes del plazo fijado, según el título dice, deben deducirse los intereses legales. Esto es un caso muy específico. Esto es el caso en el cual se canceló antes del vencimiento. A veces pasa con los casos de los pagarés, que tiene con un mutuo, el pagaré contempla el capital y el interés, pero se canceló todo antes, entonces se podría llegar a pedir, digamos, se podría llegar a descontar de eso el pago anticipado. Es medio complejo, la verdad que léanlo, por eso es una regla que usualmente yo digo en la práctica, que yo despacho concursos de quiebras, nunca he visto un planteo así. Sepan que existe, pero bueno, no les voy a comer la cabeza un viernes a las 9 de la noche con una regla de este tipo. Esto sí es importante, suspensión del curso de los intereses, porque tiene mucho que ver con la determinación del pasivo. Es decir, típico ejemplo, mora antes de la quiebra, hay determinadas obligaciones, hay determinados créditos, que los intereses que se devengan continúan después de la sentencia de quiebra, otros que no se pueden pedir en el pedido verificatorio. Ustedes ya vieron esto en el concurso preventivo. Y acá tiene una relación muy similar. El principio es que la declaración de quiebra suspende el curso de los intereses de todo tipo. Es decir, si viene un acreedor a su estudio jurídico y les dice, yo le entregué plata en el marco de un mutuo a determinada persona, esta persona me estaba devolviendo en parte, me la iba a devolver o me estaba devolviendo, o no me devolvió nada, está en mora, y ahora se decretó en quiebra. Bueno, en principio, esos intereses que se devengaron desde la mora hasta la sentencia de quiebra, ahí se corta. Ahora, si ese acreedor viene y les dice, no, yo no le voy a constituir una hipoteca, determinados intereses de ese crédito hipotecario van a continuar devengando intereses. Esto es importante para el momento ¿cuál? Para el momento de la distribución. Para el momento en el cual cobren la plata, que es lo que hablábamos hace un ratito. Ahí, cuando se determina el monto del crédito,
Se va a poder determinar finalmente cómo se va a componer ese crédito. Sin embargo, dice, los intereses, dice, compensatorios, devengados con posterioridad a la sentencia de quiebra, que correspondan a créditos amparados con garantías reales, pueden ser percibidos, es decir, se pueden cobrar, por lo tanto se pueden reclamar, hasta el límite del producido del bien grabado. Por ejemplo, crédito hipotecario, pedido verificatorio, capital 100.000, intereses hasta la quiebra, pueden haber intereses compensatorios, pueden haber intereses moratorios, punitorios, diferentes tipos de intereses. Hasta la sentencia de quiebra, en el pedido verificatorio los incluye a todos, los calcula a todos. Y después va a hacer un cálculo, pero solamente de los compensatorios. Y ese cálculo es parcial, porque recién se va a determinar hasta dónde llega lo que va a cobrar ese acreedor hipotecario, hasta el momento de la venta de ese bien en subasta. Pensemos que ese bien se subasta. Y supongamos que en ese momento se le pide al acreedor hipotecario y dice, bueno, ahora presenté una liquidación actualizada de tu crédito. ¿Y qué va a hacer el acreedor? Va a partir de lo que se le reconoció en la sentencia verificatoria y va a extender, va a actualizar los intereses compensatorios. ¿Hasta dónde los puede actualizar? Hasta un monto que sea equivalente al obtenido por la venta de ese bien. ¿Entiendes? A eso, ya estoy entrando un poquito más finito, pero se le va a deducir antes lo que son los gastos de venta. Por ejemplo, los honorarios de quienes intervinieron en la venta y demás. Pero el principio es ese, es los intereses, en principio se suspenden, salvo los compensatorios de los créditos amparados con garantía real. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bien. Y acá, bueno, esto que yo decía, luego de pagar primero las costas, intereses preferidos anteriores a la quiebra y el capital. Bueno, esto después tiene que ver con la forma en la que se paga. Hay otros intereses que se incorporaron con la última reforma, que son los créditos de naturaleza laboral. La ley habla de créditos de intereses moratorios, pero la deuda laboral no tiene intereses moratorios. Perdón, no tiene intereses compensatorios. La ley habla de intereses compensatorios. Los intereses compensatorios son, por ejemplo, cuando uno es un interés pactado en compensación por no utilizar el dinero, en el caso de un mutuo. Yo le entrego la plata a alguien y le cobro unos intereses. ¿Por qué le cobro intereses? Además de que me devuelva el capital. Y como compensación, porque yo no pude disponer de esa plata para otra cosa. En el vínculo laboral eso no existe. Lo que sí hay es interés moratorio. Por ejemplo, por la falta de pago de salario. ¿No? Entonces, cuando ustedes lean el artículo, tachen compensatorios y pongan moratorios. Del mismo modo que un acreedor hipotecario, prendario, o tiene otra garantía real, la determinación de su crédito en el pedido verificatorio va a ser parcial, porque después se va a tener que determinar, finalmente, cuando se venda el bien asiento del privilegio, porque el acreedor laboral también tiene un privilegio, de hecho tiene privilegio especial y privilegio general. Y lo que va a hacer es actualizar los intereses, ¿cuáles? Y los intereses moratorios. Que son todos, en definitiva. Los créditos laborales son todos moratorios. La misma solución. No suspenden su devengamiento, dice, el síndico autoriza su monto cuando hace el informe final. Esa es la solución. ¿Qué pasa con la compensación? La compensación es una forma de distinguir obligaciones que son, digamos, misma causa, mismo acreedor, mismo deudor, misma causa. Que puede ser legal, judicial o convencional. Pero dice la ley, ¿se produce o no se produce? Dice. Solamente se puede invocar la compensación cuando se ha operado, dice, antes de la declaración de quiebra. Es decir, que puede ser oponible, que puede ser invocada por el deudor acreedor, acá estamos diciendo que se confunden, ¿no? Deudor y acreedor, cuando ambas obligaciones, las que se compensan, nacieron antes de la declaración de quiebra. Por ejemplo, ya vamos a representar dos mutuos. El fallido le prestó plata a una persona, esa persona después le prestó plata al fallido, y se deben la plata al momento de la quiebra. Entonces, para qué vamos a, digamos, hay que ver quién le debe más a quién, y en función de eso, se va a ver, el síndico le va a reclamar al co-contratante, al contratante sí, o ese co-contratante le va a reclamar el saldo si es que su crédito es superior al del fallido. Pero, para evitar qué cosa, y que vaya el síndico y le reclame todo lo que le debe del mutuo, y que el otro le reclame después todo lo que le debe del mutuo también.
Hay una excepción, hay dos excepciones en la ley, que es el caso de los trabajadores que adquieren la empresa, que pueden compensar sus créditos. Esto es muy complicado, porque cuando ustedes vean formas de realización de los bienes, van a ver que en la última reforma se le dio mucha importancia a los derechos de los trabajadores, sobre todo después de que muchas empresas fueron rescatadas por trabajadores a partir de cooperativas. Entonces, para facilitar esto, lo que se permitió es que los trabajadores puedan adquirir la empresa compensando, es decir, no entregando todo el dinero, el valor de esa empresa, sino compensando el valor de sus créditos. ¿Para qué? Para tener que desembolsar menos plata. Esa compensación está permitida. Y lo mismo sucede cuando pensemos en un acreedor hipotecario que subasta ese bien en el marco de la quiebra y después dice, bueno, yo quiero comprar ese bien, me presento como, entonces como mi intención es comprarlo, voy a compensar mi crédito. Es decir, no voy a pagar todo lo que surja digamos, el valor de venta, sino solo aquello que excede el monto de mi crédito. Eso también está permitido en el caso de las compensaciones. Entonces, en principio, no puede operarse, salvo que ambas obligaciones compensables hayan nacido antes de la declaración de quiebra, y aún en el caso de que aún haya nacido después, se permite, está legalmente permitido en el caso de los trabajadores, para compensar, bueno, si quieren adquirir la empresa, y en el caso de los titulares de créditos con garantía real, para poder comprar el bien ese sobre el cual recae la garantía. El tema del derecho de retención, ¿qué es lo que sucede? Bueno, acá el típico ejemplo que estudiamos toda la vida en la facultad es el caso del dueño del taller, que le estaba arreglando el auto a una persona, esa persona no le pagó el arreglo, o le falta pagarlo para poder retirarlo del taller, hizo el service, esa persona, el mecánico, fue a comprar, no sé, todo lo que sea con los insumos para los repuestos, le hizo todo su trabajo, mano de obra y demás, y ese fallido no le pagaba. No le entregaba, entonces ejercía su derecho de retención, no le entregaba el auto, de tanto no le pagara. En el medio, el dueño del auto se quiebra. Entonces, ¿qué pasa? Quebrado, ¿puede ejercer o no puede ejercer ese derecho de retención el dueño del taller? El efecto es que se suspende ese ejercicio. Y tendría el dueño el dueño del taller, ¿no? El mecánico, tendría que entregar ese inmueble al síndico para que el síndico lo venda. ¿Y qué se le da a cambio de ese acreedor? Un privilegio especial, que es el de 241, inciso 5. Ahora bien, si la quiebra termina antes de que ese bien se venda, como yo le decía recién, por ejemplo, por cartas de pago, hay que restituirle el bien al acreedor, ¿no? Cuando dice a costa del deudor, es en el caso de, pongamos que el bien, no sé, lo había, no anda el auto todavía porque falta algo, bueno, entonces hay que trasladarlo en una grúa, tendría que pagar el costo, el fallido, para que ese mecánico pueda continuar ejerciendo su derecho de retención. O sea, en principio, el derecho de retención suspende su ejercicio, hay que entregarle el bien al síndico para que el síndico lo venda, o promueva su venta, y que le dan a cambio, dicen, bueno, te damos un privilegio. Ese privilegio es el inciso 5, o sea que antes, si hay otros, por ejemplo, antes de ese inciso, sobre ese bien cobraría el fisco con el impuesto automotor. Cuando ustedes vean privilegios, lo van a entender mejor eso. Pero la cuestión es que le dan ese privilegio. Pero si la quiebra se suspende, perdón, se concluye antes de que ese bien sea vendido, hay que devolverle el bien al acreedor que estaba ejerciendo el derecho de restitución. Bueno, hasta acá con lo que vendría a ser con efectos generales según el programa. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Son reglas muy generales que más tienen que utilizar la memoria. Bien, ahora pasamos al... Esto yo a ver si les voy a compartir. Bueno, esto es el programa que yo les decía recién. Fíjense, ¿no? 18.1.2, esto es lo que vieron esta semana. Yo que hice a esto, bueno, lo separé un poquito, lo hice un poquito más analítico. Si quieren después, ahora ya que estamos, si quieren, tomen nota ahora. Este es el correo. ¿Lo están leyendo? No, se ve la ley que publicó al principio nada más.
Nunca después, no compartí el... A ver. Ok. ¿Nunca vieron el PowerPoint entonces? A ver. Vamos a ver. Acá está. Bien. Bueno. ¿Ahora ven esto? Sí. Bien, perfecto. Bueno, esto es el programa pasado un poquito, digamos, como una forma un poco más sencilla de mirarlo. Acá están todos los artículos a los que hace referencia en los puntos del programa. ¿Ven? Estos son todos los puntos, esta es la normativa que está subrayada. Hasta ahora estuvimos hablando un poquito de el tema a qué se hacía referencia al tema de los epígrafes, vimos los principios generales en materia de efectos, la mención porque después lo van a ver cuando vean cada uno de los artículos. Efectos generales vimos esto: prestaciones no lineales, intereses, suspensión de plazos, compensación y derecho de retención, 18.2, y volando un poco. Esto es lo que yo les decía, que les voy a pasar el artículo de Graciable. Si quieren me pueden escribir a este correo, concursal comisión 3@gmail.com. La C es con minúscula. Y acá me piden el apunte si quieren, y en realidad lo que no vieron ahora, que lamentablemente no pudieron ver, es el tema de los PowerPoint que ahora vamos a ver hoy. Y dicho que sí, vamos a ver ahora un poquito esto nada más, a una mención de los contratos que se resuelven y los contratos que no se resuelven. Vamos a ver, suspendemos, vamos a compartir esto y compartimos. Bien. Antes de que se me vea majano, vamos a seguir. Bueno, entonces yo decía, fines de terceros. Bueno, esto es lo que yo decía que estaba en cosa. Vamos a ver con contratos con prestaciones. Bien. Contratos en curso de ejecución. ¿Está bien? ¿Están compartiendo? Bueno. Esto es la ley, básicamente. Al legislador que le interesa regular acá, no contratos específicamente, pero sí circunstancias que se dan al momento de decretarse la quiebra, que son qué pasa con aquellos contratos en los cuales o una de las partes faltaba que cumpliera su prestación, o la otra, o sea, ya sea el fallido o el no fallido, o ambas partes. Entonces prevé ciertas soluciones legales para esto. ¿Cuáles son las reglas? La primera es, ¿qué pasó si el fallido cumplió? Supongamos que el fallido se dedicaba a la venta de mercaderías, remeras, fabricaba remeras, vendió todas, entregó sus remeras y el contratante fallido le pagó una parte nada más. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, ahí se le puede exigir el cumplimiento, se va a reclamar el cumplimiento de la plata que le debe. ¿Quién lo va a hacer? El síndico. Lógicamente por efecto del desapoderamiento. Hasta ahí sencillo. Ahora inversa. El fallido había recibido toda la plata, pero no había entregado todas las remeras. Bien. En este caso, entraríamos en un supuesto de, esto es un principio, puede ser que convenga cumplir el contrato. Pero, en principio debería hacer el pedido verificatorio. ¿Cómo lo va a hacer? Y no le va a poder exigir que le presente las remeras. ¿No? ¿Por qué? Por lo que hablábamos hace un ratito. Se convierte en moneda de curso legal. Ahí hay una conversión a moneda de curso legal. Va a decir, bueno, yo le pagué tanto, me tenía que devolver estas remeras, no me devolvió las remeras, bueno, esto significa tanta plata. ¿Y qué pasa si hay prestaciones recíprocas pendientes? Por ejemplo, esas remeras no se entregaron todas, se habían pactado, no sé, la entrega de 100 remeras, y en la suma de 100.000 pesos, se pagaron 50.000 pesos, se entregaron 5 remeras. Bueno, acá se establece un procedimiento, porque acá puede ser que convenga que el contrato se cumpla, antes que no. Que eso, el trámite nos lo da el 144. Y está vinculado, cuando vean el trámite este del 144, con la continuación de la explotación de la empresa. Porque
Tiene que ver, ustedes ya vieron condenación de la explotación de la empresa, ¿sí? Bueno, tiene que ver con el informe, cuando el síndico hace un informe donde hace todo un detalle de todo lo que tiene que decir sobre si conviene o no conviene, en un momento hace un listado y dice, estos son los contratos con prestaciones recíprocas pendientes. En este caso es una empresa, pues un taller que se dedica a la fábrica de remeras, a la confección de remeras, y está quebrado, entonces hay que ver si se va a continuar o no se va a continuar con esa producción que por ahí estaba en la mitad de su procedimiento y conviene para poder vender esa producción, se obtiene más dinero que si se queda con todo el material, ¿no? Y se trata de vender ese material o esas remeras por la mitad que por ahí se obtiene mucho menor valor. El tema es que esto es un contrato con prestaciones recíprocas pendientes y tiene su procedimiento. En la ley, ¿qué dice? Lo primero que tiene que saber es hacer saber la existencia del contrato. Y el tercero tendría que presentarse y decir, che, me debe unas remeras, me interesa continuar, quiero pagar. Y puede haber, hasta acá la ley abre el juego, capaz que un acreedor interesado puede decir, fíjense que conviene o no conviene. Después el síndico emite su opinión. Todo esto, imagínense que son circunstancias que se dan en el marco de una quiebra, además de un montón de otras cosas que se vienen dando. Hay presentaciones en el expediente en donde viene el co-contratante y dice, me debían unas remeras, pero me interesa comprarlas, tengo la plata, o pagarlas. Bien, el síndico va a decir, por eso le cito el artículo, en la oportunidad, no es que lo va a hacer específicamente con eso, sino en la oportunidad de presentar ese informe del 190, va a decir, dentro de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes, está con esta persona que había que entregar una remera, me parece que sí, que conviene continuar. Y después el juez decide. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Se hace saber, el síndico opina y el juez decide. Es así siempre. Cuando resuelve acerca de la continuación de la explotación, dice, bueno, continuemos con este contrato. Acá les pongo que en los casos que la prestación sea personal del fallido, o de ejecución, bueno, acá se va a aplicar, se va a resolver el contrato en principio. Pero en el caso que yo les daba de la remera, sí se puede aplicar esta cuestión de que se haga saber la intención de continuar, que el síndico emite opinión y que el juez decide. Supongamos que en lugar de remeras, como yo les decía, lo que se había comprometido a hacer el fallido sea, por ejemplo, la obtención de determinadas, no sé, fotografías específicas, ¿no? Diferentes momentos, había contratado un fotógrafo muy importante que se lo contrató para tomar fotografías determinados días de la semana, por ejemplo, con la luz y determinada cuestión. Bueno, solamente hizo uno de esos días. Quedaban a hacer lo siguiente. Bueno, acá es una prestación que es muy específica del arte del fotógrafo. El síndico no va a poder suplir eso. Entonces, por más que el que le contrató las fotos le pagó una parte, y el fallido, antes de su quiebra, había cumplido, sacado fotos del primer día, por ejemplo, decretada su quiebra, ese contrato no se va a cumplir, en principio, se va a resolver. Y el cocotratante no fallido tendría que prender su pedido verificatorio. ¿Por qué? Por más que haya prestaciones recíprocas pendientes. Igual, cuando ven el 147, dice que si es conveniente se podría llegar a hacer que se cumpla. La cuestión es que, como es una prestación personal del fallido, por más que haya prestaciones recíprocas pendientes, no se puede aplicar estos tres pasos que yo les digo, sino que el contrato se resuelve. ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? Bien. Ok. Y en el caso de que no haya continuación inmediata de la explotación, el contrato va a quedar suspendido hasta la decisión judicial. Bueno. Estas son las circunstancias que contempla el 144, que bueno, son reglas procesales. Si después de 60 días de la publicación de dictos, sin que el juez haya decidido si se continúa, volvamos al caso de la remera, ¿no? El tercero podría pedir y decir, che, vuelvo a insistir, quiero que me hagan las remeras, yo pongo la plata. Si después de pedirlo hay 10 días de un silencio, el contrato queda resuelto. Esto tan engorroso que hace la ley, no se sabe bien por qué, pero bueno, el procedimiento sería así. Primero va el tercero, dice, che, me interesa, esto es lo que está atrás, el síndico dice, bueno, vamos a continuar, vamos a hacer las remeras, el juez decide, pero si el juez no decide, y pasa todo este plazo que yo les digo,
se va a terminar, si no hay ninguna, si el juez no dice nada, bueno, se tiene que estar resuelto el contrato. Y lo que dice el artículo es que estos plazos pueden acortarse o abreviarse en función de cuando se resuelve la continuación de la explotación. Por eso está muy vinculado el 144 cuando estudia en continuación de la explotación de la empresa. Y después dice, bueno, esto ya, si hay decisión de continuación del contrato, disponer de contribución de garantías para el tercero, lógicamente. El tercero, puede ser el caso de que el tercero no haya manifestado su intención de continuar, pero el síndico dice, no, pará, a mí me interesa, me parece que conviene que continuemos con la explotación de la empresa y que continuemos produciendo estas remeras. Bueno, en ese caso, si el tercero que dice, yo no quiero poner la plata, a mí no me interesa, ¿verdad? Le dice, digamos, el juez decide continuar la explotación de la empresa y decide continuar con ese contrato, como supuestamente se tendrían que contribuir ciertas garantías en cumplimiento de eso, porque se le va a pedir la plata para que se continúe. Y esa resolución va a ser apelable. Bueno, ¿qué hora es? 9:30. Ustedes esto lo vieron ya, ¿no? Supuestamente todas estas reglas ya las estuvieron viendo. Bien. Vamos a ver qué teníamos acá. Seguimos. A ver si hay algo que me interesa por ahí. El tema de la resolución por incumplimiento, el tema de las promesas del contrato. Bueno, el tema del boleto de compraventa, lo interesante del boleto de compraventa acá es que hay que complementarlo sí o sí con lo que dice el 1171 del Código Civil y Comercial, que completa un poco, porque exige la fecha cierta. ¿Eso se lo dijeron? ¿Hablaron del boleto de compraventa? ¿Sí? Bueno. Después este es el listado de contratos que se resuelven y los que no se resuelven, para que lo tengan. Este es un cuadro comparativo, ¿no? Un poquito más lindo para ver. Y esto es qué pasa con los contratos que están resueltos. A ver, ¿qué más tenemos? Obligaciones negociables, contrato término. No, esto ya es. Contrato término es re pesado. Me acuerdo que antes lo daba y se olvidan luego cuando lo daban. La verdad que no tiene mucha utilidad práctica. Bueno, cuestiones importantes de la bolilla, como yo les decía. Volvemos al tema de la bolilla y ya nos retiramos en paz. Bueno, primero, cuando lean todo el tema de las secciones, explicación un poquito, ya vimos por qué se llamaban de esa manera. Que sepan cuáles son estos principios, que sepan más que nada dónde están ubicados. Los paso ahí. Dentro de efectos generales, intereses es importante que sepan bien cuál es el principio, cuál es la excepción, qué pasa con los créditos con garantía real, qué pasa con los créditos laborales. Esto yo le dije que no son intereses compensatorios, sino que son moratorios. Compensación y derecho a retención no tienen mucha complicación, también es una regla que tienen que saberla. Bueno, viene de tercero, le dije que les pasaba el artículo. Lo que hablamos recién del tema del boleto de compraventa, y después, bueno, esto que hablamos de contratos que se resuelven y los que no, saber bien que hay contratos que sí o sí se resuelven por efecto de la quiebra, hay contratos que no se resuelven, que tienen una reglamentación porque le interesan al legislador que continúen, y de hecho hay un contrato que dice Garauzo que es ajeno a la quiebra, que es dentro del contrato de locación, cuando es vivienda, y el que alquila es el fallido. Es decir, cuando el contrato donde el fallido está alquilando su vivienda, donde vive, ese contrato es ajeno a la quiebra. ¿Por qué? Porque estamos hablando del derecho a la vivienda, justamente. Entonces, no se ve afectado por la quiebra. ¿Esto qué significa? Que continúa ese contrato vigente y que si pasa algo vinculado con ese contrato, no se discute en el marco de la quiebra, sino que se discutiría ante el juez natural. Está ajeno. Pero no todos los contratos de locación, porque puede ser comercial o puede ser mixto y demás. El contrato de locación de vivienda, en donde el fallido está viviendo él con su familia, digamos. No está afectado, está ajeno a la quiebra. Y el contrato laboral, cuando ustedes lo vean, contrato de trabajo está asociado ¿cómo se llama? A la combinación de la explotación de la empresa, que es un contrato que en principio se suspende, hasta que se decida qué hacer. Bueno, no les saco más tiempo. Profe, ¿podrá mostrar la placa de los 6 principios? Ah, sí, por supuesto. Acá está. Vamos, acá está. Ah, no, está acá. Ya se lo muestro, porque en el afán de dar la clase, a ver,
Vamos a ver un segundito, porque a veces vamos a ver, esto es lo que yo les decía. Acá están viendo el programa. Sí, Bueno, estos serían, estos que están acá. Principios que rigen la materia de efectos. Concursalidad, 125, aplicación inmediata, y la tierra no resuelve ni por sí ni por sí solo, que también lo tenemos acá. Si quieren verlo en un PowerPoint, por ahí más clarito. Esto es lo que yo le decía de determinadas formas. Acá está, también. Bien, son estos que están acá. Aplicación inmediata. ¿Tiene alguna duda al respecto? ¿Algo que se haya surgido? ¿Alguna duda que se haya surgido en el transcurso de la semana? no. Bueno, las dudas van a empezar seguramente cuando empiecen a repasar, y eso va a suceder, como históricamente sucede con todas las materias de la facultad, dentro de la semana anterior al examen. Es así, no queda otra. Bueno, les deseo lo mejor de las suertes. Si quieren los apuntes, me los piden. No sé si tomaron nota de la dirección de correo, concursalcomision3@gmail.com. Y bueno, ahí les mando el material. Bueno, y les deseo mucha suerte y les agradezco que se hayan quedado hasta esta hora, en un viernes a la noche. Muchas gracias. Buen fin Gracias, de. profe. Gracias, buen fin de para ustedes, chicos. Nos vemos. Chau, Gracias chau. igualmente. Hasta luego. Chau.